Hola, bienvenidos a esta reflexión que haremos del libro de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman al capítulo 2 de la individualidad. Nuestro grupo está conformado por Valentina Castiblanco, Laura Daniela Vaquiro y César González. Zygmunt Bauman en el capítulo 2 del libro de la modernidad líquida nos habla de la individualidad. La individualidad es la característica, según el autor, de la época moderna, ¿sí? Atrás dejamos esa época en donde se vivía en la comunidad, donde se asumían los sentires de la comunidad. Ahora dice que la característica fundamental de esta edad moderna es la individualidad, el hombre que solamente piensa en sí mismo, y como también nos dice, esos valores de antaño ya no se viven tanto, sino sencillamente en esta época de liquidez se viven de manera individual. Zygmunt Bauman aborda el tema del individualismo partiendo de dos ideas fundamentales. Una, el capitalismo pesado, que viene marcado por el modelo fordista. ¿Sí? A la gente se le relacionaba sencillamente con una empresa, con una industria, y allí él pasaba toda su vida. Este capitalismo se centraba básicamente en que los grandes dirigentes eran los que tomaban las decisiones y los empleados sencillamente obedecían esas órdenes, es decir, esa capacidad que tenían los dirigentes de influir en la vida de sus empleados. Mientras tanto, pues sencillamente en contraposición a esto, Zygmunt Bauman habla de un capitalismo liviano. ¿Qué significa eso el capitalismo liviano? Es decir, que hoy en día ya no se liga al individuo a un lugar exacto, ni a una industria, ni a una empresa, sino que él habla de que hoy se vive, ¿sí?, con ligeros de equipaje. Hoy fácilmente al hombre se le relaciona no, como decíamos antes, con una industria en sí, sino sencillamente él va pasando por diferentes estadios, va pasando por diferentes oficios, ¿sí?, en donde pues él pueda tener un mayor rédito a su acción. Entonces dice, solamente se necesita hoy un portafolio o un computador personal y un celular para buscar ese trabajo. Por eso es que habla de liviano, porque es que es llevar ese equipaje liviano. O ya no se habla de un lastre que a veces se llevaba en las grandes industrias. Yo entraba a tal edad y solamente podía salir de la empresa cuando yo fuera pensionado. Hoy en día no, hoy en día los individuos van pasando de oficio en oficio, van pasando de momento en momento con un equipaje liviano, sencillamente porque no se sienten anclados a un lugar específico, sino tienen la libertad de movilidad, de poder moverse en diferentes oficios, en diferentes sectores. Entonces, esto es lo que nos habla él del capitalismo pesado y del capitalismo liviano. Bueno, en el capítulo 2 de la individualidad, Bauman también nos habla sobre la relación que hay entre los individuos y la sociedad, y cómo argumenta que una verdad individualista nos lleva a ser revocada por una sociedad moderna. Así también nos dice que cada vez somos más homogeneizados para lograr encajar dentro de unos sistemas que buscan normalizar unos comportamientos y unos estilos de vida. Así también nos abarca que algunos de estos sistemas logran incluir la publicidad, la moda, la tecnología y la política. Bueno, acá también nos logra describir cómo vamos en búsqueda de la individualidad, viendo que esto se ha convertido en un mercado donde los consumidores somos constantemente persuadidos por compra de unos productos o servicios que pues no permiten expresar su individualidad. Bueno, acá también vamos a describir cómo Bauman nos habla sobre la verdadera individualidad y cómo esta solo puede ser alcanzada si las personas logran ser capaces de desafiarse a sí mismas con las normas sociales. También nos dice que deben ser capaces de liberarse de la presión constante para lograr encajar en una sociedad. Bueno, después nos habla de una liquidez de la identidad que, según Bauman, en la sociedad contemporánea se han perdido esas estructuras sociales y se han vuelto mucho más sólidas, por lo que en este capítulo la individualidad nos habla de
cómo los seres humanos se han vuelto más egoístas y han pensado más en sí mismos. Entonces se van perdiendo todas esas estructuras de relaciones entre las sociedades, entre la sociedad contemporánea. Después nos habla de una paradoja, la libertad individual, que según Bauman nos hace una reflexión de que los individuos, gracias a esa libertad individual, se han vuelto mucho más egoístas y, como no saben relacionarse con los demás individuos, pierden esa capacidad de interactuar con los demás. También empiezan a tener sus propias inseguridades al tomar una decisión, y también habla de que los individuos se vuelven con problemas más de salud mental, como la ansiedad y depresión, por estar solos y pensar solo en sí mismo. Según un filósofo llamado Aristóteles, nos dice que los individuos son sociables por naturaleza. Entonces lo que hace esta libertad individual es quitar esa estructura. Finalmente, Bauman, hablándonos de la individualidad, nos dice que esa individualidad se refleja también en el consumismo extremo que tiene el individuo. Hoy en día al individuo lo que le interesa es gastar, es adquirir productos, ¿sí? Incluso él mismo se ha convertido en un producto, ¿sí? Bauman habla y nos pone el ejemplo de que hoy en día se cuida mucho el cuerpo, y aparece en toda esta parte de lo fitness, diciéndonos sencillamente el ser humano se ha convertido, o el individuo mejor, se convierte en un producto, y en un producto de ese consumismo, ¿sí? El estar bien implica consumir, el estar bien implica adquirir productos, el estar bien significa comprar, ¿sí? Entonces, en esto Bauman refleja esa individualidad en esta época actual. Bueno, como conclusión, podemos decir que Zygmunt Bauman nos hace reflexión de este capítulo llamado La individualidad, que nos hace referencia a que el individuo se ha vuelto mucho más egoísta, consumista, y que ha perdido esa habilidad de interactuar con los demás individuos. Y también nos hace referencia como, por ejemplo, los estudiantes cada vez quieren estudiar de manera más individual y no saben trabajar en equipo. Entonces, esta es una pequeña reflexión.